tenemos otro problema de movimiento armónico simple, pero esta vez, en vez de ser un sistema masa-resorte, es un péndulo. Un péndulo simple de 2 metros de longitud está en un lugar en donde la gravedad es 9,8 metros sobre segundos cuadrados. El péndulo oscila con una amplitud de 2 grados y nos pide que expresemos en función del tiempo su desplazamiento angular, su velocidad angular, su aceleración angular, su velocidad lineal, la aceleración centrípeta y la tensión de la cuerda si la masa de la lenteja es 1 kilo. Entonces, tenemos un péndulo tal que la longitud del hilo es de 2 metros y realiza un movimiento armónico simple con una amplitud de 2 grados. Entonces, sabemos que la expresión que gobierna este movimiento para el ángulo es θ en función del tiempo igual a θ máximo coseno de omega 0 t más phi. Θ máximo, es la amplitud máxima, que son esos 2 grados, pero nosotros siempre trabajamos en radianes, así que tenemos que pasar estos 2 grados a radianes y es aproximadamente 0,035. Omega 0 para el péndulo es la raíz de g sobre L, así que omega 0 es la raíz de 9,8 metros sobre segundos cuadrados dividido 2 metros y da aproximadamente 2,21 sobre segundos. La fase inicial, como no nos dice nada en el problema, vamos a suponer que es 0. Con todo esto podemos armar la ecuación de movimiento y nos queda que θ en función del tiempo es aproximadamente 0,035 radianes por el coseno de 2,21 sobre segundos por t. En la parte B nos pide la velocidad angular, que es simplemente la derivada de la posición angular respecto del tiempo. Omega t, la velocidad angular, no se lo confundan con omega de las pulsaciones, es menos el θ máximo por omega 0 por el seno de omega 0 t más phi. De acá ya tenemos todos los datos. θ máximo era 0,035 radianes, omega 0 era 2,21, la fase inicial era 0, así que lo único que tenemos que hacer es resolver esto que tenemos delante del seno y nos da que la velocidad angular es aproximadamente menos 0,077 radianes sobre segundos por el seno del argumento. Y nos queda la unidad radianes sobre segundos, así que vamos bien. En el punto C nos pide la aceleración angular. Nuevamente sabemos que podemos calcularlo de la derivada segunda de la posición en función del tiempo o la derivada de la velocidad angular respecto del tiempo y nos queda menos θ máximo por omega 0 cuadrado por el coseno del argumento. Nuevamente solamente tenemos que resolver en base a los datos que ya calculamos para el punto A. Acá queda esto que resolver, 0,035 radianes por 2,21 sobre segundos al cuadrado, y nos da que la aceleración angular es menos 0,17 radianes sobre segundos cuadrados por el coseno del argumento. Chequemos de vuelta unidades, coseno de lo que sea no tiene unidades, y acá tenemos radianes sobre segundos cuadrados, perfecto. En el punto D pregunta la velocidad lineal. Y acá vamos a tener que recurrir a nuestros conocimientos del práctico del movimiento circular, donde habíamos dicho que la velocidad se relacionaba con la velocidad angular a través del radio. Así que la velocidad lineal es la velocidad angular en función del tiempo por el largo del hilo. Si esto fuese un círculo, que no es solamente un pedacito, el radio de movimiento sería el largo del hilo. Omega de t lo calculamos en el punto B, L es 2 metros, así que resolvamos esto que tenemos acá adelante y nos queda que la velocidad lineal es aproximadamente menos 0,0154 metros sobre segundos por el seno del argumento. Y aquí nos queda unidad de velocidad lineal, metros sobre segundos. La aceleración centrípeta se relacionaba también con la velocidad angular de esta forma. La velocidad angular al cuadrado por el largo del hilo o por el radio del movimiento circular. Así que la aceleración centrípeta serán los 2 metros por omega al cuadrado, es decir, 0,077 radianes sobre segundos por el seno de 2,21 sobre segundos por t, todo al cuadrado.
Aquí tenemos que repartir el cuadrado entre los radianes sobre segundos y entre el seno, y nos queda que la aceleración centrípeta es aproximadamente 0,012 metros sobre segundos cuadrados, unidad de aceleración, por el seno cuadrado de 2,21 1 sobre segundos por t. El seno es una función que va entre 1 y menos 1, pero el seno cuadrado va entre 0 y 1. Es decir, que la aceleración centrípeta nunca nos va a dar negativo, lo cual está bien. El último punto nos pide que expresemos en función del tiempo la tensión de la cuerda si la masa de la lenteja es de 1 kilo. Entonces, nosotros sabemos que del movimiento circular, la sumatoria de las fuerzas centrípetas es la masa por la aceleración centrípeta. Veamos qué fuerzas tenemos y qué fuerzas actúan como fuerza centrípeta. ¿Qué tenemos? La tensión, porque tenemos una cuerda, y el peso, porque es inherente a la masa del cuerpo. Además, veamos que si θ es el ángulo de apertura del péndulo, entonces el ángulo que hace el peso con la continuación de nuestra línea del hilo es también θ. Entonces, ¿qué fuerzas actúan como fuerzas centrípetas? La tensión y la componente en este eje del hilo del péndulo del peso. Es decir, el peso por el coseno de θ. Entonces, la sumatoria de las fuerzas centrípetas es la tensión menos el peso m por g por el coseno de θ. Y eso es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Pero la aceleración centrípeta y el ángulo θ dependen del tiempo. Entonces, la tensión, que es lo que nos pide que calculemos, será la masa por algo que depende del tiempo, más la masa por la gravedad, por el coseno de algo que depende del tiempo. Si reemplazamos la aceleración centrípeta y θ por las expresiones que calculamos en los puntos anteriores, nos quedaría algo por el estilo. Donde ven que es una expresión bastante compleja e incluso tiene el coseno de un coseno. Simplificando, reemplazando acá las expresiones por lo que da los valores, la tensión nos da todo esto. Y fíjense que nos da algo que está en newtons por el seno cuadrado de algo que no tiene unidades, más algo que está en newtons por el coseno de otro coseno que tampoco tiene unidades. Así que al menos la tensión, si bien tiene una expresión bastante complicada, sabemos que nos da en newtons. Si graficamos, esto nos da algo por el estilo. Esto es θ en función del tiempo y esto es la tensión. Fíjense que nos da siempre positiva. ¿Por qué? Porque siempre está dirigida hacia el centro del movimiento. Y si ven, aquí lo agrandé un poquito. Oscila entre aproximadamente 9,2 y 9,8 y siempre es positiva.